Alianza Lima se queda con una nueva edición del Superclásico del fútbol peruano. El día de hoy en el Estadio Monumental, abarrotado prácticamente al 100%. Hoy el cuadro blanquiazul sacó los galones, como se dice criollamente. Sacó, como quien dice, el adjetivo de ser el actual bicampeón del fútbol peruano. Pero más que todo, no necesariamente por lo futbolístico, sino por cómo es que juega este clásico, de qué manera juega este clásico, porque se sabía que la iniciativa la tenía que tomar Universitario de Deportes. Un Universitario de Deportes que venía de caer en tierra, en Moyobamba, de caer 1-0 frente a Unión Comercio, y que habían cosas que mejorar, sobre todo de cara al arco, en los últimos metros, donde se tienen que tomar realmente las verdaderas decisiones. Y Universitario estaba decayendo con ese tema. Por otro lado, Alianza Lima venía de una victoria en su recinto, en Matute, 2-0 frente a un Alicaídos por Boys, pero llegaba como que con un mejor ánimo al Estadio Monumental. Pero ustedes saben, y todos los que ven o tienen la oportunidad de ver fútbol, y sobre todo de ver un clásico, saben que todos esos condimentos quedan atrás cuando se da el pitazo inicial. Universitario de Deportes presentaba variantes, sí, ya no arrancaba este defensor central paraguayo Riveros, y le daba el profesor Companucci la oportunidad a este chico Guzmán para hacer dupla en la defensa, junto a Di Benedetto. Ancajima y Cabanilla se mantenían como los laterales, mientras que Calcaterra, Ureña y Perejedes eran los que comandaban en el medio campo, dejándolo solo en el ataque a Andy Polo, a Rivera y a Alex Valera. Ahora, Alianza Lima presentaba un esquema que ya prácticamente se está volviendo conocido, con una interesante... con un interesante, digamos, añadido, que fue el ingreso de su primer clásico disputado aquí en el Perú, o mejor dicho, no su primer clásico, sino su primer partido disputado aquí en tierras peruanas, como lo fue el partido de Carlos Zambrano. Carlos Zambrano, que ya el que menos conoce toda su trayectoria en el fútbol europeo, vistiendo en su momento la camiseta de Boca Juniors, hoy con el presente de Alianza Lima, le tocaba debutar en el fútbol peruano nada más ni nada menos que en un clásico. Y sí, todos sabemos lo que te puede dar Carlos Zambrano. Sí, es cierto, lo terminan expulsando al final. Sí, es verdad. No sé si poder decirlo de una manera irresponsable, porque deja con un hombre menos a su equipo, pero era ya, digamos, los últimos minutos que le quedaban al partido. Ya Alianza Lima había replanteado de una manera distinta cómo tratar de aguantar el resultado que prácticamente estaba llevándose oro del Estadio Monumental, pero Alianza Lima planteaba el siguiente 11. Bueno, sabíamos que atajaba el portero Sarabia, que en su momento también llegó a vestir la camiseta de Unión Huaral. También arrancaba Peruzzi, repito, la pareja de centrales fue García con Carlos Zambrano, Richie Lagos. En la volante central estaba Bayón con Concha y La Bandera, dejando al tridente de ataque a Brian Reina, Gabriel Costa y Pablo Savage, que era también la novedad en el ataque blanquiazul, porque siempre se pensaba de que Hernán Barcos iba a ser el titular, sobre todo en este partido, ¿no? Pero el profesor Salas se da cuenta de que creo que está ahorita hablando del presente. Creo que Savage ha mostrado cosas un poco más interesantes de lo que te podía ofrecer Hernán Barcos. Ya, obviamente sabemos lo indiscutido que puede ser Hernán Barcos para Alianza Lima, lo demostró en las 2 temporadas anteriores, pero creo que se le está dando más rodaje a un delantero de características distintas como Pablo Savage, que sí es un delantero bastante alto, que muchos pensaban que iba a ser un delantero típico de área, el grandote que espera los balonazos, pero no fue así. Creo que ya en este clásico, el hincha de Alianza Lima pudo ver en Pablo Savage un atacante que baja hacia el medio campo para asociarse con los volantes, busca mucho jugar también de manera abierta, a veces como un segundo delantero, se mueve por todo el frente de ataque y busca, como le comento, asociarse con Brian Reina, con Gabriel Costa, y fue prácticamente un dolor de cabeza
para la defensa del Universitario, que sí, ya a los 19 minutos del primer tiempo ya se encontraba con el marcador en contra. Una muy buena definición de Pablo Savage, que muestra sus credenciales nuevamente en este fútbol, en el fútbol peruano. Tuvo la oportunidad de anotar en el partido con Boys, pero sí, sabemos que fue un rebote, pero hay que estar dentro de esa jugada. Y hoy Pablo Savage nuevamente demuestra que es un goleador neto, un goleador de raza que ha traído Alianza Lima para disputar tanto el torneo local como la Copa Libertadores. Ahora, bueno, la prueba más difícil va a ser cuando le toque participar en la Copa Libertadores. Pero volviendo al clásico, después del primer gol Universitario se le va encima a Alianza Lima, porque se le hace un partido bastante incómodo para el cuadro blanquiazul. Mérito también a la presión de Universitario, que te cerraba los espacios, te cerraba los caminos. No apareció mucho Jairo Concha, hablo del primer tiempo. No apareció mucho Jairo Concha, la bandera también a veces un poco aislado. Pablo Savage, como lo comento, tenía que bajar a veces hasta el mediocampo para tratar de tener contacto con el balón. El mediocampo de Universitario de Deportes con Ureña, Calcaterra, que fue de los que más pegó, pero a la misma vez fue al que más le pegaron. Porque fue un clásico muy trabado, muy disputado, como ya nos tienen acostumbrados los últimos clásicos en estos últimos años, pero que creo que Calcaterra fue uno de los elementos más lúcidos junto con Pereguedes para intentar, digamos, crear fútbol. Y otro de los elementos que también sorprendió bastante en Universitario de Deportes fue Rivera, que estuvo moviéndose por todo el frente de ataque también. Andy Polo como que por momentos también era hasta a veces intrascendente. Tenían que aprovechar más la velocidad o los espacios que dejaba Alianza Lima. Creo que más que todo por eso en el segundo tiempo Alianza Lima, ya encontrándose con el 2-0, el tanto anotado por Gabriel Costa, por una desatención también de la defensa de Universitario de Deportes, es que le cierran los espacios a Andy Polo. Se le cierran los espacios a Andy Polo, y a veces ya cuando Andy Polo es un elemento que no tiene espacios, no sabe cómo explotar su velocidad. Alianza Lima estuvo creo que un poco más aplicado en la marca. Sabemos lo que te puede dar Carlos Zambrano en tema de jerarquía, en salida con balón. Y eso Alianza a veces lo necesitaba. Porque sí, bueno, lo tenías a Montoya, pero a veces no era muy claro. Lo tenías a Míguez, pero Míguez es un poco más guerrero que iniciador de jugadas. Y ya sabemos lo que te puede dar Carlos Zambrano. Hoy lo demostró en este clásico, repito, se fue con una tarjeta roja, creo yo innecesaria, la verdad, porque ya no puedo decir que el partido estaba ya resuelto, porque hasta el final Universitario de Deportes lo buscó, es cierto, sí. Creo que gran parte del segundo tiempo, ya cuando Alianza Lima se encuentra con el 2-0 y después que descuenta Urruti para Universitario de Deportes, como que prácticamente lo termina asfixiando a Alianza Lima, porque no le daba respiro para poder salir jugando. Universitario de Deportes atacaba mucho por las bandas, trataba de buscarlo más a Andy Polo, a Rivera en su momento. Ya con el ingreso de Urruti le das un poco más de peso a la ofensiva. Ingresó Alexander Zúcar, también ingresó Manuel Herrera, que, bueno, repito, no es el Emanuel Herrera que vistió en su momento la camiseta de Sporting Cristal. Es totalmente bajo el nivel de Manuel Herrera. Alexander Zúcar haciendo lo que podía. Un Alex Valera que creo que hasta el propio hincha de Universitario no entiende por qué ahorita del mal momento de Alex Valera. El hincha de Universitario sabe lo que le ha ofrecido en su momento, siendo una de sus piezas claves en la temporada pasada, sobre todo en materia de gol. Y con la vuelta de Alex Valera en esta temporada, daba para ilusionar al hincha crema. Puede ser una mala racha simplemente. Todos los delanteros en su momento pasan por rachas negativas. Quiero creer que es por eso. Tal vez la falta de definición de Alex Valera. Creo que el ingreso de Alexander Zúcar fue más que todo para darle un poquito más de peso, repito, ofensivo a la delantera de Universitario de Deportes, que sí, estuvo más incisiva. Creo que prácticamente el desempeño de Universitario de Deportes, que fue positivo de alguna otra manera, porque presionó muy alto a Alianza Lima, tanto así que a veces no lo dejaba salir jugando, y todo es casi, creo que gran parte del segundo tiempo se jugó en campo de Alianza Lima. Ya Alianza Lima con el marcador a favor, lo único que tenía que hacer era cuidar el resultado. Por eso es que al final termina ingresando Míguez.
¿Para qué? Para darle también un poco más de peso a la defensa y terminar jugando con una especie de línea de 5. Sí. ¿Para qué? Para seguir aguantando el resultado, porque ya Universitario de Deportes, con el ingreso de Quispe, también como que le das más frescura al medio campo. Creo que también fue un dolor de cabeza para Yosemir Bayón, que sí tuvo que padecer bastante a Quispe, porque era el que a veces quería meterse por el medio haciendo doble pared, y eso era también bastante complicado para la defensa de Alianza Lima, que en su momento, ya con el 2-1, Universitario creo que tuvo 2 ocasiones claras para poder llevarse el empate, pero no pudo lograr dicho resultado. Alianza Lima se lleva un triunfo bastante importante, lo coloca actualmente en la tabla de posiciones, sabiendo que el primer partido lo pierde por walkover contra Sporting Cristal. Quiso apelar la decisión, pero creo que no se la terminaron dando y se mantiene con esa derrota por walkover frente a Sporting Cristal. Lleva 2 victorias consecutivas Alianza Lima, que se mantiene en la tabla de posiciones en el 7º puesto con 6 puntos. Universitario, la única victoria que tuvo, que fue contra la Academia Cantolao, todavía se mantiene con esos 3 puntos en la 9ª casilla, porque tiene 2 derrotas consecutivas. Y sí, hay muchas cosas que meditar y poner las barbas en remojo en Universitario de Deportes, sobre todo con el tema de la definición, porque de nada te puede servir, o a cualquier equipo, sobre todo cuando, digamos, su delantero anda con la pólvora mojada, como se dice de manera criolla. Pero si Universitario de Deportes va a ser un equipo que va a generar ocasiones, pero no va a saber definirlas, le va a terminar pasando factura en el campeonato. Tiene a Alex Valera, lo tiene a Emanuel Herrera, lo tiene a Alexander Zúcar, que son elementos que pueden hacer daño a cualquier defensa, pero si están en un buen momento. Quiero pensar, como le repito, y quiero creer que lo de Alex Valera, que es uno de los principales delanteros que tiene Universitario de Deportes, solo está pasando por una mala racha, porque sabemos porque el hincha propio de Universitario de Deportes sabe lo que le puede dar Alex Valera en materia de ataque, en materia de gol. Esperemos, la verdad, que solamente sea un tema solamente de una mala racha. Y por otra parte, bueno, Alianza Lima tiene, creo que no puedo decir que todo es color de rosa, porque Alianza Lima los 2 primeros partidos los ha desarrollado aquí en Lima. El primero en Matute contra Sport Boys, y bueno, aquí en el Monumental frente a Universitario de Deportes. Ahora es verlo Alianza Lima jugando de visita, ya sea en el calor del norte, en la altura de la sierra. ¿Cómo es que se puede también desenvolver? ¿O qué versión de Alianza Lima podemos ver jugando de visita y logrando puntos importantes? Porque justamente son en los partidos de visita donde se tiene que robar puntos importantes, sobre todo para los intereses de Alianza Lima. Ahora, Universitario de Deportes tiene que afinar la puntería, y creo yo que Alianza Lima que un poco tiene que también ajustar el tema defensivo, porque hay me acuerdo de una jugada, una desatención que tiene Peruzzi por un exceso de confianza. Está bien, también puede que se te pueda dar una licencia en el torneo peruano, pero en Libertadores, con un rival de más jerarquía, no te terminan perdonando. Y creo que también en temas de defensa, creo que sí va a haber sí hay mucho recambio en Alianza Lima. Lo tienes a Zambrano, lo tienes a García, que son 2 elementos que sí te pueden aportar jerarquía en el fondo. Ya con la vuelta de Vilches, porque estaba lesionado, ya con la vuelta de Vilches va a haber un poco más de recambio. Miguel, ya sabemos lo que te puede dar en materia de pelear la pelota, de ser un guerrero en esa defensa. Y sí, Universitario de Deportes, volviendo a Tienda Crema, va a tener que mejorar, porque si no me equivoco, Universitario de Deportes va al norte la próxima fecha a enfrentar a Carlos Manucci. La próxima fecha Universitario de Deportes viaja al norte. También una parada bastante complicada para los dirigidos por Companucci. Y creo que es un punto clave para Universitario, porque siempre hay un antes y un después de un clásico. Sobre todo para el equipo que pierde y para el equipo que gana, obviamente.
porque el equipo que gana llega más motivado, el equipo que pierde llega con la obligación de tener que sumar puntos afuera, y Universitario de Deportes va a tener que empezar a sumar para tratar de recuperar los puntos que perdió en casa. Y bueno, y Alianza Lima, la próxima fecha que recibe a la Universidad César Vallejo en Matute, estrenando luminaria en Matute, porque el sábado en la noche va a ser el partido, ya creo que ya instalaron las cuatro torres de iluminación, la nueva luminaria para el estadio de Matute, sobre todo para los partidos que Alianza tenga que disputar de local, y sobre todo para la Libertadores, que era el objetivo principal para la modificación de esa luminaria. Así que Alianza Lima recibe a la Universidad César Vallejo el próximo fin de semana, y Universitario con la obligación de sumar 3 puntos en tierras trujillanas, enfrentando a Carlos Manucci. El clásico, el día de hoy, se vistió de blanquiazul. Puedes estar o no de acuerdo conmigo. Mi nombre es Marco Gallegos y yo solo pasaba por ahí.